Las bases morales de una república tenemos que tenerlas claras. Una república no puede tolerar el discurso totalitario. Y en eso también hemos tenido grandes antecedentes. Y les cito estas cosas porque la mayor parte de los cubanos que han tenido que sufrir el castrismo jamás en la vida les han dicho nada de esto. La república fue un desastre, todo fue un desastre hasta que llegara el barbudo. Pero fíjense ustedes cuán adelantados estábamos. Voy a citarles algo de la Constitución alemana de la posguerra. Ellos estaban preocupados con el fenómeno hitleriano, etcétera, y pusieron un artículo en que dice que son inconstitucionales los partidos que por sus fines o la conducta de sus seguidores se propongan menoscabar o destruir el orden fundamental libre y democrático y poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana. Corresponde al Tribunal Constitucional declarar dicha inconstitucionalidad. Pero nosotros los cubanitos, en el año 40, 50 años de esto, dijimos en el artículo 37 de la Constitución del 40, es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional. ¿Por qué dijimos eso en el 40? Porque estábamos frente al fenómeno del fascismo y del comunismo. Y no queríamos caer en esa tiranía. Entonces, no tenemos nada absolutamente de que avergonzarnos en cuanto a nuestro pasado republicano constitucional. Había mucha, pero mucha sabiduría, mucha inteligencia. Y para remachar esto, les cito de nuevo a Varela. Los pueblos pierden su libertad o por la opresión de un tirano o por la malicia y ambición de algunos individuos que se valen del mismo pueblo para esclavizarlo al paso que le proclaman su soberanía. Esto es profético. Este caballero se ha pasado 50 años proclamando la soberanía de Cuba mientras lo esclaviza. Nos dice Varela, hay un fanatismo político que no es menos funesto que religioso. Y este es un sacerdote hablando que entiende bien cuáles son los límites de ambas cosas. Y los hombres muchas veces, con miras al parecer las más patrióticas, destruyen su patria, encendiendo en ella la discordia civil por aspirar a injustas prerrogativas. El patriotismo es una verdad cívica que a semejanza de las morales no suele tenerla el que dice que la tiene, conocida bien a los hombres. Y hay una hipocresía política mucho más baja que la religiosa. La juventud es muy fácil de alucinarse con estos cambiacolores y de ser conducida a muchos desaciertos. Los falsos patriotas hacen del patriotismo un instrumento aparente para obtener empleos y otras ventajas de la sociedad. Nadie opera sin interés. Todo patriota quiere merecer de su patria. Pero cuando el interés no se aviene al bien de la patria, se convierte en depravación e infamia. El falso patriotismo consiste en que muchas personas, las más ineptas y a veces las más inmorales, se escuden en él disimulando el espíritu de especulación y el vano deseo de figurar. No puede haber un mal más grave en el cuerpo político y en nada debe ponerse mayor empeño que en conocer y despreciar a estos especuladores. Y de estos especuladores hemos tenido una cosecha profusa en 50 años. Quiere decir que para que haya libertad tiene que haber una moral ciudadana. Y eso lo desarrollo en este capítulo hablando de la moral ciudadana informada y aplicada y de las otras morales que deben existir en una sociedad. ¿Qué cosa es la moral ciudadana informada y aplicada? Pues es simplemente entender que vivir en un Estado de Derecho donde se respete el derecho propio y el del prójimo es un excelente negocio, para ponerlo en términos prácticos. Es la única forma de vivir en paz social. Ahora, para eso hay que ser un ciudadano responsable y no Pancho el Vivo, que quiero ver lo que dice el político y quiero ver cómo me enchufo con él y quiero ver cómo consigo una botella y quiero ver cómo consigo algo trabajando poco. No, tiene que ser un ciudadano responsable. Y si la responsabilidad consiste también en no decir qué bonito habló. No sé qué dijo, pero habló muy bonito. No, hay que entender que el vendedor de víboras, y hemos tenido muchos vendedores de víboras en Cuba,
¿ok? No lo podemos aceptar. Si usted me dice algo, tiene que explicarme por qué y cómo lo va a hacer y de dónde van a sacar los recursos. Y no me prometa cosas que usted no puede dar, sobre todo en una Cuba quebrada, de lo cual les hablaré un poquito más adelante porque ese tema también lo trato en el libro. O sea, aquí hay dos partes, digamos que es la parte teórica de base y la parte práctica. Y estoy empezando por la parte teórica de base porque esto es una especie de silogismo, esta es la premisa mayor. Pues esta moral aplicada tiene que reflexionarla mucho, sobre todo un pueblo que está acostumbrado a salir de actos masivos, ¿no? de hablar de consignas, de mover banderitas. Hay que quitarse todo eso encima. Ya pues, a cada político que habla, llevarlo recio. No me haga cuentos, ya nos han hecho cuentos por 50 años, se acabaron los cuentos. Explique. Luego tenemos el problema de la religión, el patriotismo y la moral. Bueno, hay hombres muy inteligentes como George Washington, que consideraba que la religión y la moral era extremadamente importante. Y fíjense que esta cosa hay que tomarla en serio, porque vamos a ver una comparación entre Washington y Napoleón. Los dos fueron hombres importantes, los dos fueron militares. Solo que Washington fue un militar que cuando cumplió 2 periodos dijo que no quería un tercero, porque no quería ser dictador. Él hubiera hecho rey si hubiera querido. Y creó un sistema que ha durado 220 años. Napoleón se hizo coronar emperador, la religión era la de él, y hemos tenido en Francia, creo que vamos por la Quinta República, ¿no? Una serie de problemas intermedios. Ahora, les voy a dar una cita de Washington, una traducción libre mía, y dijo: la religión y la moralidad son apoyos indispensables de todos los hábitos que conducen a la prosperidad política. El simple político, junto con el hombre piadoso, debe respetarlos y amarlos. Simplemente preguntemos, ¿dónde residiría la seguridad para la propiedad, la reputación y la vida, si el sentido de la obligación religiosa desapareciera de los juramentos que se usan como instrumentos de decir verdad en las cortes de justicia? Claro, en aquella época en Estados Unidos, usted sabe que en los programas de televisión jura usted decir verdad, que Dios lo ayude, pues era muy importante. Ese juramento estaba basado en una creencia, de modo que ese testimonio estaba también basado en una creencia. Entonces nos decía: andemos con cuidado con la suposición de que la moralidad puede prevalecer si se excluye la religión. Podrá decirse que la educación esmerada puede influenciar positivamente ciertas mentes, pero la experiencia y la razón nos indican que no es posible esperar que una moral nacional pueda prevalecer en la ausencia de un principio religioso. Y Varela, para acabar con esto, nos define en qué consiste el verdadero patriotismo. Lo que más debe desearse en la isla de Cuba es que los hombres de provecho, los verdaderos patriotas, se persuadan de que ahora más que nunca están en la estrecha obligación de ser útiles a su patria. Eso nos compete a todos. Que tomen parte en todos los negocios públicos con el desinterés de un hombre honrado, pero con la energía y la firmeza de un patriota. No abandonen el campo, y eso ya lo hicimos en una ocasión, para que se enseñoreen de él 4 especuladores y algunas chusmas de hombres degradados. Estas son palabras de Varela, no mías, que sin duda se animarán a tomar la dirección del pueblo si encuentran una garantía de su audacia en la inoportuna moderación de los hombres de bien.